Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el Dios de los cielos esté presto en este tiempo a mostrarse tu amor y su misericordia. Que ese amor y misericordia de Dios para contigo se redunde en paz, tranquilidad, seguridad y confianza ante todo. Que confíes plenamente en Él y te refugies en Él en todo momento. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, Jesús fue arrestado y al ser arrestado fue llevado al palacio del sumo sacerdote, pero no fue llevado de cualquier manera, fue llevado como un reo peligroso, como un prisionero temible. Óigalo bien, qué tremendo esto, porque ¿cómo puede ser alguien que sanó enfermos, que resucitó muertos, que hizo grandes milagros? Óigalo bien, alguien que hizo el bien, ¿cómo puede ser visto y tenido como alguien malo? Qué triste y doloroso esto, porque vemos a Jesús siendo arrestado como el peor criminal, ¿sí? Como el peor criminal. Y el texto nos muestra a dos personajes de manera particular, a Anás, sumo sacerdote y suegro de Caifás, y a Caifás también como sumo sacerdote. Sí, Anás parece que ya estaba bastante viejo, y aunque el cargo de sumo sacerdote era vitalicio, es decir, de por vida, solamente se podía reemplazar en el momento en que el sumo sacerdote muriese. En este caso parece que estaban ambos de alguna manera ejerciendo. Ya Caifás se perfilaba como el sumo sacerdote en propiedad, pero Anás todavía ejercía autoridad. Bueno, la Biblia nos muestra en esta mañana el texto que eh, Caifás venía ya ejerciendo la dirección y la consejería, aunque en últimas las decisiones las tomara Anás. Sí, y yo insisto en algo muy particular, mis amados, y es que los religiosos de la época de Jesús, y voy a adelantarme tal cual como los religiosos de nuestra época, sí, ellos eran los llamados a guiar al pueblo hacia Dios. Ellos eran los llamados a orientar al pueblo. Óigalo bien, ellos eran las autoridades indicadas, no solamente para escudriñar las escrituras y transmitirla al pueblo, también para examinar cada palabra de Jesús. Eran los llamados, eran las autoridades avaladas, óigalo bien, para escudriñar aún en la misma vida de Jesús.
pero sin duda alguna no lo hicieron. Estaban enceguecidos, estaban envanecidos. Sí, si ellos hubiesen examinado, escudriñado las escrituras, comparándolas con el mensaje de Jesús, algo de la revelación hubiesen entendido. Aún más, el mismo Caifás está diciendo, es necesario, conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y eso está en las escrituras. Pero Caifás no lo mira de esta manera. Caifás no lo valora de esta manera. Qué tremendo esto, porque, mis amados, Anás y Caifás estaban más preocupados por su poder natural, estaban más preocupados por su posición política y social, por su dignidad religiosa, por sus ornamentos, que realmente por hacer la tarea según su competencia y realmente acercar a la gente a Dios. ¿Sabe? Cuando el líder de la comunidad de fe se enreda en los negocios de este mundo, su mirada panorámica se empaña y no puede ver con claridad la revelación divina, el plan de Dios. Sí, Israel tenía dos líderes religiosos que para ellos eran altos, eran importantes, eran valiosos, eran los más preparados, los mejores capacitados, eran los idóneos, pero eran líderes religiosos que carecían de espiritualidad. No eran hombres espirituales y no vamos a definir la espiritualidad como el uso de prácticas, como el uso de recursos espirituales. No, la espiritualidad no consiste en ayunar, la espiritualidad no consiste en vigilar, la espiritualidad no consiste en orar. Se puede orar sin ser espiritual, se puede ayunar por religiosidad, se puede vigilar por religiosidad. Yo creo que ya le he hablado esto. Creer que Dios me responde solamente mediante ayunos. No, sabe, voy a decirle algo para que entienda el tema del ayuno y de la espiritualidad. La gente de Nínive se arrepintió y después ayunó. No es que ayunó para mostrar arrepentimiento, no. Primero se arrepintieron, abandonaron el pecado y ahora sí, óigalo bien, ayunaron como una expresión no solamente de conversión, sino de conexión con el Espíritu de Dios. Es decir, como una expresión de espiritualidad. Pero hoy para muchos el ayuno, la vigilia, la oración viene a ser un acto regulatorio y determinante de espiritualidad. Pero cuando esto es así, no es espiritualidad, es religiosidad. Óigalo bien, porque el alcohólico no debe ayunar para que Dios le quite el alcohol, no. El alcohólico debe abandonar el alcohol y ayunar para que Dios, óigalo bien, le ayude de ahí en adelante a fortalecerse espiritualmente, a no volver al pecado, para que a partir de allí el Espíritu lo convenza plenamente
y haga la obra en él de tal manera que cuando él vea el alcohol le cause repugnancia, fastidio, incomodidad y no desee nunca más volver a degustarlo. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana esta palabra, pero Jesús fue llevado primero a Caifás, ¿sí? Que era a Anás, perdón, que era el sumo sacerdote. Y luego también fue presentado ante Caifás. Sí, estos dos personajes, y ni el uno ni el otro. Y yo le dije al comienzo que me le iba a adelantar. Hoy hay muchos líderes religiosos, pero no líderes espirituales. Sí, mis amados, líderes que han tergiversado el mensaje, que usan la palabra de Dios en beneficio propio. Óigalo bien, eso era Caifás, eso era Anás. Hombre, un par de líderes que estaban preocupados solamente por sus intereses particulares y mezquinos. No estaban preocupados por el pueblo, estaban interesados en que el pueblo les siguiera tributando, estaban preocupados por no ser depuestos de sus tronos, de sus posiciones, de sus dignidades. No estaban preocupados por llevar al pueblo de Dios a la humillación, al arrepentimiento. No estaban preocupados para que la gente conociese a Dios y entendiese la revelación divina, y no les interesaba para nada realmente entender el mensaje de Dios. Por eso sus vistas, el panorama lo tenían oscuro. De esta manera, entonces podemos ver, mis amados, que es importante no solamente tener la escritura, porque ellos tenían la Tanaj, es decir, tenían a los profetas, tenían a la Torá, tenían el Antiguo Testamento, tenían la ley y los profetas. No es suficiente con tener la Biblia, no es suficiente con leerla, es necesario, óigalo bien, tratar de comprenderla, tratar de entenderla, empezar a vivirla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué ellos no pudieron entender nunca el mensaje de Jesús? ¿Por qué siempre rechazaron el mensaje de Jesús? Porque tenían mucha letra, pero no tenían el espíritu. Como dice el apóstol Pablo, la letra mata, la ley mata, destruye, pero el espíritu es el que dinamiza. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que permite que esa ley, en lugar de destruirme, produzca en mí vida eterna. Así que, mi amado, mi amada, qué bueno sería, óigalo bien, que más allá de tener una Biblia debajo del brazo, un salmo, el Salmo 91 abierto en la sala de su casa, usted trate de acoplar su vida a las escrituras de tal manera que no cometa los errores que cometieron Anás y Caifás, que siendo hombres importantes, óigalo bien, elegidos por Dios para sus cargos, sí, porque no se puede negar la elección, ellos no entendieron, como Judas, que también fue elegido y llamado por Jesús, pero tampoco entendió. Que no sea tu caso, que teniendo la escritura, que siendo parte de una estructura religiosa, no alcances a desarrollar la suficiente espiritualidad para comprender la escritura y empezar a aplicarla a tu propia vida. Óyelo bien, en la invitación particular en esta mañana, sí, es a colocar por encima de nuestras aspiraciones naturales, materiales, humanas, el don de Dios en cada uno de nosotros. Porque esto era lo que no hizo Anás y Caifás. Sí, limitados a los ritos, no tenían conexión con el Espíritu. Óyelo bien, que haya realmente esa intimidad, esa conexión con el Espíritu, que puedas comprender el mensaje de salvación, que tu vida sea transformada y empieces a vivir conforme a la palabra. Deja de ser ese religioso, deja de ser esa religiosa
y empieza a ser ese hombre, esa mujer que tiene conexión con el Espíritu, que realmente es espiritual. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.